Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del cuestionario. Ya sabéis, porque llevamos muchísimos programas con este formato, que durante la próxima hora vamos a charlar con un personaje importante de la ciudad en un ámbito concreto. Vamos eligiendo cada semana pues, el mundo de las artes, el mundo de la política, el mundo de la gastronomía, y hoy vamos a centrarnos en el mundo de la medicina, y tenemos uno de los grandes médicos que tenemos en Marbella, que es verdad que nuestro municipio cuenta con grandes profesionales del sector de la medicina, gente pionera en muchos tratamientos, en muchas terapias en su ámbito, y hoy precisamente tenemos un personaje de estas características. Es un número uno dentro de su sector, que es el aparato digestivo, y hoy ya con esto seguro que la mayoría le viene a la mente el nombre y apellido. Diremos el segundo apellido porque si decimos solo el primero y el segundo puede haber confusión con su padre, que también es una figura muy destacada en nuestro municipio. Andrés Sánchez Yagüe, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias por la invitación. Hablaremos también de tu padre a lo largo de la charla, pero hoy el objetivo es conocerte un poquito más, saber un poquito más en qué estás, repasar tu trayectoria, que es amplia y además con pues, algunos momentos importantes, ¿no? Con pues, hitos, como se suelen decir en el currículum, y por supuesto aprovecharemos también para hablar un poquito de pues, el sector de la medicina, de cómo están los médicos, de cómo es la profesión, cómo es el día a día de un médico. Como siempre hacemos, no es únicamente un interrogatorio por mi parte, tenemos también esas preguntas que como cada semana llegan desde la calle, gracias a mi compañera Carmen que me las acerca en cada cuestionario. Tenemos, como siempre, nuestras 6 preguntas, 6 ciudadanos que quieren hacerle al doctor Sánchez Yagüe alguna cuestión. Hay también alguna cuestión un tanto médica, pero no nos hemos pasado con esto de interrogar al médico ya que le tenemos hoy en casa. Y siempre empezamos, como bien sabéis, con esa pregunta a ciegas, la pregunta que el invitado de la semana anterior dejó grabada sin saber quién iba a ser el invitado de esta semana. Te tocará, Andrés, hacer lo mismo al final del programa. Perfecto. Estuvo con nosotros en el último cuestionario la periodista Jacqueline Campos y te dejó esta pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa en este momento dentro de la ciudad de Marbella? Bueno, pues una pregunta para arrancar, nada fácil. Estuvimos hablando, el que vio el cuestionario, bueno, pues entre todas las cosas de las que hablamos también, y también supongo que hoy saldrá algo, bueno, pues siempre salen temas que tienen que ver con la ciudad, y bueno, pues te lanzó esta cuestión. No sé si aplica al hablar de dentro de la ciudad, pero lo que más me preocupa es el tráfico. El tráfico para llegar a Marbella. Porque eso es un problema que estamos teniendo en el hospital, tanto en el hospital público como en el hospital privado. Mucha gente vive fuera de Marbella, todos sabemos el tema de los alquileres, de lo que cuesta vivir en esta ciudad, y estamos teniendo un problema porque la gente se desplaza desde Málaga y cuando todos los días hay problemas, no hay unas comunicaciones adecuadas, pues la verdad es que está tensionando mucho la posibilidad de gente que viene a trabajar aquí y que en algún momento decide, mira, ya no puedo más con la carretera, me quedo a vivir en Málaga aunque no sea lo que quiero, aunque preferiría. Entonces, eso es ahora mismo lo que me tiene más preocupado. O sea que estáis notando, tanto en el Hospital Costa del Sol como en Quirón, sí, estáis notando que hay profesionales que no quieren venir a trabajar, aunque es algo que desean, pero no quieren trabajar aquí porque es incómodo por el tráfico. Básicamente sí. No hay semana que en el chat que tenemos no se diga atasco, problema, accidente. Y vamos, yo vivo en el centro, vivo aquí, llego en 5 minutos al hospital, pero los que vienen de fuera pueden tardar perfectamente 45 minutos y algunas veces más. Entonces, claro, ya dedicar 3 horas al día solo al ir y venir parece que está uno en Madrid. Pues, bueno, pues yo creo que algo que no es que nos preocupe, que es que incluso lo sufrimos, ¿no? Yo también lo sufro a diario. Doctor Sánchez Yagüe, repasamos brevemente algunos apuntes de tu currículum. Es médico, como ya estamos comentando, especialista en aparato digestivo, se licenció en la Universidad de Málaga, hiciste la especialidad en Sevilla, en el Hospital Virgen Macarena, que ya me ha contado que ahí es donde conoció a su esposa, que sigue siendo profesional, ¿no? En el Virgen Macarena, ¿no? Así que también dentro de la misma rama. Internista. Internista. Estuviste también, ahora me contarás, estuviste en California, estuviste también en Japón, y has sido, a ver si nos explicas luego, como para que entendamos los que no tenemos ni idea, porque tengo entendido que eres pionero en algunas técnicas que han, bueno, pues que
han sido luego Sí. bastante fructíferas en el mundo de la medicina. Vamos, Andalucía ha sido de los primeros sitios, de hecho Marbella ha sido el primer sitio de Andalucía en muchas de las técnicas de endoscopia que ahora aplicamos. E incluso hemos tenido algún hito a nivel mundial de utilizar la primera prótesis Axios, que es un tipo de prótesis de aposición luminal que ahora mismo para mí es como el mayor hito en endoscopia. Esto lo desarrolló mi jefe en San Francisco y ha sido un bombazo en endoscopia porque permite hacer conexiones entre órganos dentro del cuerpo sin necesidad de que un cirujano abra. Lo hacemos directamente por dentro. Entonces yo ahora mismo, cuando hay una obstrucción, podemos conectar el estómago con el intestino a través de este tipo de prótesis. Tarda 10 minutos en hacerlo, mientras que en otras situaciones pues requeriría abrir al paciente. Y ese tipo de prótesis, en particular la de 15 milímetros, la primera que se utilizó en el mundo, se utilizó aquí en el Costa del Sol. Wow. Entonces, bueno, estas cosas pasan. Sí, y muchas veces tendemos a ver únicamente lo negativo. Lógicamente hay muchísimas cosas que mejorar, pero en especial en el Hospital Costa del Sol hay, bueno, pues esto en concreto que nos habla el doctor Sánchez Yagüe ocurre en su área, en digestivo y con esa terapia en concreto, pero es que hay otros muchos servicios que son pioneros también en tratamientos, en prevenciones, en estudios, en protocolos. El Costa del Sol es un hospital del que nos deberíamos sentir muy orgullosos. Sí, el Costa del Sol, y ahí ahora vamos a ver con el cambio, mientras era agencia, que tenía una forma de dirección distinta, la verdad es que ha permitido un desarrollo. Ahora tenemos que ver la adaptación al SAS, que está complicando algunos de estos temas, pero hasta ahora ha sido un hospital puntero en Andalucía, en cardiología, en cirugía. Sé que hay alguna patente de algún, no sé si en oftalmología, hay un montón de campos en los que ha habido mucha investigación, se ha hecho muchísimo, porque se permitía y se fomentaba. Esperemos que el cambio de ahora incorporarse ahora al SAS, que, bueno, que está siendo complicado en muchos aspectos, bueno, pues esto no lo corte, ¿no? Que... Sí, por lo pronto nos dejan seguir haciendo las mismas técnicas y nosotros seguimos avanzando y seguimos haciendo todas las novedades, las seguimos incorporando. Bueno, Andrés, lo hemos mencionado al principio, eres hijo de Andrés Sánchez Cantos, el gran digestivo de la Costa del Sol, o de Málaga, podríamos decir prácticamente. No sé si tuviste opción de ser otra cosa que médico, o lo tuviste muy claro siempre. Yo, de hecho, siempre había querido ser médico. Hubo un momento que tuve, con el auge de la informática y demás, me gustaba mucho la informática y hubo un momento ahí de duda que decía, lo mismo. Y un día me senté con mi madre, que en paz descanse, y me decía, dice, es que la informática siempre te puedes dedicar de hobby. La medicina como hobby no sirve. Claro. Y aquello la verdad es que me abrió los ojos. Ella y un amigo mío, Luis, que está ahora en Los Ángeles, y fue hablando con los dos y me lo decía y digo, pues es verdad. Y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahí no he tenido ningún tipo de duda. Vamos, en aquel momento yo me acuerdo que cuando eché los papeles de selectividad puse medicina y después puse por ahí también informática. No me salió el tema de la informática, gracias a Dios, y entré directamente en medicina y bueno, hasta hoy. Claro, en otras profesiones o con otras circunstancias familiares no suele ocurrir, pero sí es muy habitual lo de las sagas de médicos, ¿no? Es decir, no es una profesión que cuando la tiene el padre acaba aborreciendo el resto de la familia, ¿no? Otras cosas cuesta más, pero en medicina no. O es que habrá un gen, que es el de la vocación médica, que se transmite, ¿no? No sabemos qué será, pero es muy habitual. Sí, es verdad que lo hay. Después hay sagas de médicos que verdaderamente lo ves, cómo se va transmitiendo y cómo realmente lo viven. Yo puedo hablar por mí y yo me acuerdo que mi padre me llegó a ofrecer pagarme otra carrera hasta que estaba en quinto de carrera, ya en quinto lo dejó. O sea que él no te presionó, entre comillas, en ningún momento, ¿no? Todo lo contrario, y además eso es muy típico, que los padres que son médicos no quieren que su hijo sea médico porque saben lo que cuesta, todo lo que tienes que sacrificar y que hay trabajos mucho más cómodos. Y entonces eso también es bastante común, que no están muy por la labor de que los hijos sean médicos. De hecho, ¿A ti te gustaría que tus hijas fueran médicos? A mí realmente sí. Sí. A mí sí. Pero bueno, yo lo que quiero es que hagan lo que ellas quieran. Realmente no me preocupa
que se vean con la necesidad de por agradar o por hacerles que quieran. Yo entiendo que, mira, pasamos mucho tiempo trabajando y esto yo lo digo muchísimo y tienes que hacer algo que te guste, porque si no te gusta vas a ser un desgraciado siempre. Entonces necesitas hacer algo que te guste, porque cuando te gustan las cosas no te cuesta. Me dicen, hey, ¿cómo te puedes tirar todo el día trabajando? Porque no me cuesta. Hay cosas de la medicina que pueden costar, me dicen, no, pues hacer esto. Bueno, pues eso a lo mejor me cuesta más, porque evidentemente no todos servimos para todo. Yo hay cosas para las que no sirvo, para que, bueno, y hay cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, como todo, pero para lo que te gusta, no te cuesta. Yo a mí alguna vez me he tenido que venir a poner una prótesis desde Sevilla, tardo más las 5 horas que se tarda en ir y volver que los 20 o 30 minutos que tardo en hacer el procedimiento. Pero bueno, es así, lo tienes que hacer y a mí no me cuesta. Yo cojo mi coche, vengo escuchando música, hago mi prueba y me vuelvo otra vez a mi casa. Y en casa lo entienden, porque claro, estás casado con otra profesional sí. de la medicina Y las niñas, bueno, pues supongo que también ya lo tienen asumido, las niñas lo tienen asumido. Les cuesta, es muy típico que papá se va de pero ahora, por ejemplo, que la madre es la que no está porque está en Sevilla, pues preguntan, ¿y ahora se va a trabajar? Bueno, pues ya es así, tienen que aprender que eso forma parte de la vida. Eso les servirá, eso les va dejando pozo seguro. Vamos a empezar a escuchar algunas de esas preguntas que llegan desde la calle. Tenemos en pantalla a los 6 vecinos que han querido lanzarle al doctor Sánchez Yagüe su cuestión. Vamos a empezar con la número 1. Me gustaría preguntarle, saber cuál es el mejor momento y el peor momento de su vida profesional. A ver, este es un clásico casi. A ver, mejor y peor momento. Venga, el peor. Primero empezamos con el mal sabor de boca. Bueno, el peor momento es cuando por alguna razón pierde un paciente. No consigues solucionarlo. Y por desgracia nos pasa. Nos pasa, a mí me ha pasado tanto haciendo procedimientos de sangrado y demás, de no conseguir parar esa hemorragia porque no lo consigues, no hay forma. Hay veces que es que cosas que no son posibles. Es decir, lo pasa al cirujano y a lo mejor el cirujano ya tampoco puede porque hay veces que las cosas no dan. Y esos son los peores momentos. Y después tiene lo mejor es cuando salvas a alguien, claro, bueno, ¿no? Evidentemente, cuando haces una técnica y ves, de esos tienes mucho, porque realmente casi cualquier momento en el que haces una técnica y haces una técnica que sabes que va a tener un resultado, generalmente cuando son más inmediatos lo ves como más claro, pero casi todas las técnicas que vas haciendo pues te aportan algo. ¿Es un servicio, el de digestivo, agradecido o no especialmente? Yo hago la parte técnica, entonces generalmente los pacientes son más agradecidos con quien los trata físicamente, a quien ven. Y con el que está en consulta, ¿no? Claro, con quien está en consulta, con quien está en planta. Y yo además, y esto es una forma un poco rara de verlo, procuro no meterme por medio. Los pacientes, el problema que tienen es que a cada médico que ven le piden una opinión y muchas veces te lía, porque uno te da una opinión y todos tenemos una opinión ligeramente distinta. Entonces a mí no me gusta liar a los pacientes, entonces siempre he mantenido que le informe siempre el mismo médico. Muchas veces llamo a ese médico y le digo, mira, es preferible que hables tú para que no tenga doble... Bueno, eso hay gente que lo ve mejor, gente que lo ve peor, hay de todo. Yo es como lo hago. Y entonces, claro, eso hace que muchas veces la conexión... A mí muchas veces me dice, el paciente este va genial, me ha traído no sé qué, no sé cuánto, estoy diciendo. Pues, hija, pues tú que eres el que está allí aguantando, pues me parece bien. Yo, gracias a Dios, no me hace falta nada, sino que yo si hago bien mi técnica, eso ya me da suficiente gratificación, saber que el paciente va a estar bien. Para mí es suficiente. Hemos repasado así brevemente tu currículum, que es un currículum potente, un currículum, una persona bien formada, que has hecho varias estancias en varias partes del mundo, has estado con equipos muy buenos que te han servido para crecer como médico y luego traerte también aquí técnicas. Esto es muy habitual en los médicos, que tengáis compañeros tuyos de digestivo, de cualquier otra especialidad. ¿Es habitual que tengan perfiles parecidos al tuyo? Cada vez es más común. Es verdad que cuando yo empecé a hacerlo era menos común poder salir también, era más difícil salir, más caro, tenía todo más ahora
es verdad que las nuevas generaciones están más acostumbradas a estar conectadas y a moverse con más facilidad porque han vivido en esa conectividad barata de los vuelos low cost y te permite mucho movimiento. Si hablamos hace 20 y tantos, 30 años, eso era más raro. Sí, irte y estar un mes en Japón era mucho más complicado antes. Yo me acuerdo cuando yo fui a Estados Unidos, el alquiler mensual del piso eran $1.500. Claro, simplemente eso era el sueldo mío de residente. Bueno, yo tenía la ayuda de mis padres y tenía varias becas que había hecho, pero es mucho dinero aparte de cada vuelo. Entonces, claro, no es como ahora que, bueno, pues los vuelos son más baratos, quizás los alquileres sean más caros, pero ahora hay Airbnb, hay otras cosas que en aquel momento no lo había. Entonces, ahora sí que es más común. Yo, de todas formas, de lo que me quedo cuando fui la primera vez, por ejemplo, a Estados Unidos, que yo era residente todavía, yo el primer año que pasé en Estados Unidos lo pasé como un año de residencia. Aprendí dos cosas fundamentales. Una es que aprendí a pensar. Allí la forma que tenían de enfrentar los problemas era distinta a cómo se hacía aquí. Allí dejaban hablar a todo el mundo, que aquí lo mismo ahora sí, pero antes pues no era tan fácil que te dejasen dar tu opinión sin reírse de ti o sin mirarte de una forma un poco condescendiente. Y lo segundo que aprendí es que mis dos jefes, que eran el jefe de la privada, que es este señor que ha diseñado un montón de aparatos, tiene técnicas nuevas a su nombre o diseñadas por él, aunque no tengan su nombre como tal. Y el otro jefe que tenía era el profesor de Stanford y el director del área de aparato digestivo del Veterans Affairs de Palo Alto, que es el que está asociado a Stanford. Entonces tenía a esas dos personas con ese nivel y tú los veías llamarse continuamente para preguntarse dudas. Y eso en España... De lo más, dos médicos que puedan ser lo más top del mundo tenían dudas. Efectivamente. Y se llamaban para preguntarse, para comentarse, para tal. Entonces yo cuando llegué aquí... ¿Y esto en aquel momento en España no? No, en España tú no podías preguntarle a alguien, parece que es que yo no me lo sé. Claro, cuando yo llegué aquí, yo que además llegaba a aprender, porque aunque hubiese pasado un año en Estados Unidos, llegaba a aprender, yo estaba todo el día llamando a mi padre, porque pero todo el día. Entonces había muchos comentarios de... Ya está llamando, este es que no sabe de este. Pero es que a día de hoy sigo igual. Generalmente estoy por la mañana en el Costa del Sol con el doctor Rivera y estamos todo el día llamándonos el uno al otro para tal, mira, ven, mira esto, ¿qué te parece? Llamas para preguntar qué le parece, para enseñar algo. Mira esto qué curioso, para lo que sea. Que alguien comparta, ¿no? Es que es lo normal. Entonces, aquello lo aprendí allí y me pareció... Es de las cosas que me he traído y, aparte de todo lo que haya aprendido de técnica y demás, esa fue la parte que realmente yo creo que me ha aportado más. ¿Funcionan muy diferentes allí los hospitales a cómo funcionan aquí? Ya no hablo de la sanidad, que sabemos que sí, pero... Al nivel del día a día, de lo que tú ves, que no es la parte administrativa, que es la mayor diferencia, la otra parte es parecida. Allí lo que sí que notas es mucha profesionalidad, mucha productividad. Eso que ahora está tan de moda de bajarlas, de estas, no, mire usted. Allí es que la gente va a trabajar, no va a ver de estas, no, van a trabajar. Y eso se nota mucho. Se nota mucho porque se produce mucho, se hacen muchas pruebas y está todo muy ordenado. Se buscan los problemas. Yo me acuerdo que hubo un momento que nuestro problema es que no teníamos suficientes anestesistas para hacer todas las pruebas que había que hacer. ¿Qué es lo que se hacía? Traían más anestesistas. Nosotros aquí tenemos un problema, necesitamos más celadores. Pues podemos tener o no. Allí no. Allí eso se soluciona porque ven cuál es el problema de la cadena y dicen, aquí, pues esta inversión realmente es eficiente, ¿me va a aportar algo? Se hace. No es eficiente, mire usted, tiene que cambiar usted el ciclo porque es que esto realmente es que no aporta a la cadena. Que se ha trabajado, ahora se empieza a trabajar aquí así también, claro. Con criterios de eso, de productividad, ¿no? Efectivamente. Criterios de productividad. Vamos de nuevo a la calle, vamos a escuchar otra de las preguntas. Vamos con la número 2. La verdad que me gustaría saber si realmente todavía hay médicos que se dediquen por vocación o por ganar dinero. La verdad. Porque al final no se preocupan tanto por la salud, por ayudar, más que por el dinero. Pues no me gusta esta pregunta, ¿eh? No me gusta lo que deja entrever o la opinión
que pueda tener de los médicos, ¿no? Es que esto habrá... Vamos a ver. Yo creo que volvemos al principio. Si no haces lo que te gusta, entonces trabajas por dinero. El problema es que la mayoría de los médicos yo creo que trabajan porque les gusta. Yo te iba a preguntar, ¿cuántos médicos trabajan por dinero? Claro, por dinero. Yo creo que poco, porque no creo que haya mucha gente que pueda aguantar esto por dinero solo. Que seguro que alguno habrá, pero eso seguro que se nota. Es que no puedes dejar de notarlo el médico que no trabaja porque le guste. Que no tiene nada que ver a que haya médicos que ganen mucho dinero. Bueno, claro, es que... Pero esos médicos también son vocacionales. Claro, es que eso es distinto. Es decir, si tú haces muchas pruebas, pruebas muy complejas y tienen un precio, un de estos, pues evidentemente ganarás dinero. Pero depende de si tu objetivo es solo ganar dinero o es intentar ayudar al mayor número de pacientes posible. Claro, si al final todo lleva aparejado una parte económica. Pero vamos, yo creo que es muy complicado de dedicarse a medicina sin que te guste y que además el paciente no lo note. Yo no conozco, yo no conozco ningún médico que no sea vocacional. Hay algunos médicos pues sí que tiran por una rama o por otra Sí, y bueno, les eso generan se un puede montón de ver, ingresos claro. económicos, Ya, fantástico, eso- pero es vocacional también. Y esos médicos que ganan ese pastizal, sea del área que sea, Generalmente si a las porque 3 de la trabajan- mañana les han llamado, a las 3 de la mañana han salido también a ver un paciente. Generalmente es por trabajar mucho. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, los ricos, digo, ya, pero tenemos que empezar a ver cuánto trabaja uno para ser rico. Porque claro, es muy fácil decir, es que gana mucho dinero, ya, pero ¿cuánto trabaja para conseguirlo? Que Ahora- es que esa parte Ahora Andrés falta. se ha puesto un poco sobre la mesa otra vez. Estos son eternos debates que vuelven y de manera periódica a la opinión pública. El tema de que los médicos trabajéis en la pública y en la privada. Esto ha vuelto otra vez a estar en la actualidad. Tú eres un caso que estás en la pública y en la privada. Primero, ¿por qué es esto? ¿Por qué se da esta circunstancia? Porque los sueldos de la pública son muy bajos y por intentar tener Pero un poco... ¿o no? eso no es porque... Es decir, vamos a ver. Los sueldos de la pública tienes que saber con quién lo estás comparando. Cuando tú comparas los sueldos de otros países con España o incluso de otras comunidades autónomas con Andalucía, que eso también pasa, ves una serie de diferencias. O sea, en España, dentro de España, hay mucha Sí, diferencia entre una comunidad y en otra. El País Vasco se gana más dinero que aquí. Pero que eso son unas diferencias, pero tú te vas a Francia, entonces en Francia la diferencia dice, es que allí no trabajan en la privada, claro, porque no les hace falta. O sea, si trabajáis en pública y privada es porque el sueldo no es lo suficientemente... Claro, porque puede... Sí, porque teniendo otra A mí- actividad privada puedes tener un sueldo... A mí, además, no sé, existe también el problema de que aunque se habla de que hay un acceso universal, gratuito y demás, pero todos sabemos que no es exactamente así. Entonces hay gente que no puede o que no podía, antes pasaba con los abogados, no podían ir al sistema público. Entonces, ¿por qué no van a poder tener acceso a los mismos profesionales? Yo no creo que además haya una derivación, no sé si habrá gente que lo haga, de que de la pública de la privada mande los pacientes a la pública. Es que no, además es que no te interesa hacerlo, es que no entiendo mucha parte de esa crítica. Yo creo que el mayor problema es que si pones a elegir, hay que tener cuidado qué va a pasar con la pública también. Porque ahí en este momento hay una especie de intención de que no se pueda compatibilizar las dos actividades. No sé qué pasará finalmente, pero Pues se ha lo soltado mismo- un poco a modo, supongo, de mismo- globo sonda. Lo mismo te queda sin profesionales en la pública. Es que hay que tener cuidado porque muchas veces los profesionales más punteros son los que están en los dos lados. Sí. Yo no veo que los que están en los dos lados sean los que menos trabajan. Generalmente al revés. Son los que más capacidad, los que más ganas de trabajar tienen, los que compatibilizan. Que hay casos de gente que a lo mejor no trabaja y después se va a vago habrá en todos lados y problemas. A eso es lo que hay que identificarlo y quitarlo de en medio. Pero la mayor parte de las veces es gente que trabaja mucho en un lado y en el otro. Y hacerlo elegir tiene el riesgo de que no elijas lo que tú Sí, inicialmente quieres que elijas. Podemos debilitar, ¿no?, la sanidad pública Claro, de lo buenos mismo- profesionales. Lo mismo es lo que te pasa. Entonces, bueno, yo creo que son estrategias que hay que mirar bien, pero vamos,
Volviendo, Andrés, a tus orígenes, tuviste claro casi desde siempre que querías ser médico, pero ¿que querías hacer esta especialidad también o eso? Sí, eso sí, eso estuvo claro, ¿no? Sí, sí, si eso soy sí. médico tengo que ser digestivo. Sí, sí. De hecho, quería hacer, vamos, porque yo me pasaba lo típico de la sobremesa escuchando a mi padre hablar de la CPRE, de la piedra allí, nadie sabíamos de medicina porque no había antecedente en la familia de ningún médico, pero mi padre nos contaba la historia como si fuese... ¿Ah, sí? Sí, sí, entonces sabíamos de la piedra, el no sé qué, y los movimientos, y estábamos allí embobados escuchándole todos, mi abuelo, mis tíos, no nos enterábamos de nada, pero nos encantaba por la forma, por la pasión con la que lo contaba. Entonces yo lo tenía claro. Y yo, de hecho, cuando empecé, pues mi primera intención era la endoscopia. Pero claro, llego ahí, claro, de endoscopia tienes que coger una habilidad con las manos que no tienes. Y el hígado, que ahora se ha demostrado y que está muy en boga ahora con el tema todo desde el Ozempic, porque el hígado graso forma parte ahora de más problemas que el hígado alcohólico que antes se tenía. Bueno, pues yo eso lo vi en el momento y dije, uy, aquí hay campo. Y era más fácil dedicarse a eso. Y ahí hubo un momento en el que estuve, claro, me resultaba más fácil, pero la hepatóloga con lo que estuve me quitó las ganas completamente. Entonces, no se lo podré agradecer nunca lo suficiente, porque después de aquel rotatorio decidí que ya sí que lo tenía muy claro, y ya cuando me fui a Estados Unidos después, cuando empecé en endoscopia, ya me encantó. Era cuestión de empezar a coger el endoscopio y ya te das cuenta de lo que se te da bien. Entonces a mí no se me da mal la endoscopia, gracias a Dios. Porque O sea, que eso fue claro, el servicio estaba claro, y luego ya la especialidad la tenías clara, pero probaste y viste que no, que te tenías que quedar con el primer pensamiento, aunque fuera más difícil, ¿no? Aunque costara un poco más. Vamos con la tercera pregunta que nos queda para este primer bloque, antes de llegar al ecuador de la pausa. Vamos con la número 3. Pues yo le diría, más que una pregunta, que aconsejara, ¿no?, la forma, en vez de mandar tantas medicinas, pues que aconsejara qué comemos para que nuestro estómago estuviera en condiciones. Más vale prevenir que curar, ¿no? La prevención, algo que al doctor Sánchez Cantos le ha encantado siempre. Siempre. Ha peleado, ahora hablaremos de eso porque ha peleado muchísimo, pero vamos a contestar primero a esta mujer. Sí. La prevención es importante, ¿no? En digestivo, claro. Evidentemente, vamos a ver. Claro, es muy difícil decir que hay que comer. Lo que es evidente, y eso sí que está demostrado, es que la dieta mediterránea es la base de una dieta equilibrada. Y muchas veces la estamos perdiendo. La perdemos muchas veces a manos de esa comida rápida, comida que aquí nunca se ha tomado, de hamburguesas, de mucha grasa. No, aquí siempre ha habido las grasas del aceite de oliva. Entonces, recuperar ese tipo de comida más centrada en la dieta mediterránea, más vegetales, más también hidratos de carbono, porque ahora que los tenemos completamente, pero también hidratos de carbono con su queso, si quieres un tipo de comida rápida y que sea además dieta mediterránea, tenemos la pizza, que al fin y al cabo es pan con tomate, con queso y con algo más por encima. Claro, si además los ingredientes son buenos, es decir, pues muchas veces si son ultraprocesados no, pero como concepto yo creo que es la base que tenemos que seguir. Claro, porque hablamos, hoy día se habla muchísimo de alimentación, de nutrición, se habla mucho de esto, pero muchas veces, o casi siempre, desde el punto de vista estético, es decir, que nos influya en estar más o menos delgados, tener más o menos grasa en el cuerpo, pero la alimentación, y esto supongo que está muy entroncado con tu trabajo y con tu área, es esencial para la salud, no tanto para la estética, sino el que desarrollemos o no ciertas enfermedades a futuro, el que tengamos un organismo más sano o menos sano, depende tanto, ¿no?, de lo que comamos. Evidentemente, porque además con el tema de la microbiota y demás, se está viendo cómo al final afecta a todo, pero que la base está ahí, la base está en que lo que comemos sea lo más natural posible. La parte, las cosas ultraprocesadas, yo creo que es lo que puede darnos más problemas hoy en día. Bueno, pues consejo dado. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida nos metemos de lleno en el segundo bloque, que tenemos todavía mucho que tratar con el doctor. Hasta ahora.